Me toca seguir porque ya está conectada del otro lado y le agradezco para el próximo tema a Ana Pereira, que es científica del CONICET Patagonia Confluencia. Gracias, Ana, y te estoy viendo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Yo no te estoy viendo. Ah, bueno, no, pero escuchando sí. Escuchando sí. Bueno, muy bien. Las moscas y la resolución de crímenes. Me interesa que me cuentes de qué se trata esta investigación en la que avanzaron, porque entiendo que de alguna manera puede contribuir con investigaciones, con procesos judiciales, pero contame primero cómo es que se inició y qué desarrollaron. Bueno, este último trabajo que publicamos es sobre entomología forense, que por ahí explico un poco más sobre la disciplina y después explico bien lo que fueron estos resultados en particular. La entomología forense es una disciplina que se encarga de utilizar a los insectos como indicios en una investigación criminalística. En este caso lo que hicimos fue estudiar moscas, que moscas son aquellos insectos que son, digamos, uno de los más importantes para la entomología forense. ¿Y por qué? Porque las moscas son las primeras, tienen una capacidad, digamos, son las primeras en detectar que una persona ya no tiene más vida. Hmm. Entonces tienen la capacidad de detectar, llegar, lo que nosotros decimos es casi al momento de la muerte, y las hembras depositan sus huevos en cavidades naturales o en heridas sangrantes y la mosca, digamos, deposita sus huevos y luego se aleja, pero comienza todo un ciclo de vida nuevo que se desarrolla entero sobre el cadáver. Esos huevos, a lo largo de algunas horas, nace lo que llamamos la larva. La larva, que es el estadio juvenil de las moscas, que es muy diferente al adulto, digamos, son como gusanos. Seguramente los habrán visto si han dejado alguna carne en el tacho o algo eh, Sí, mucho alguna tiempo vez. alguna vez. Bueno, estas larvas se alimentan activamente del cadáver, pasan por diferentes estadios larvales y llega un momento en el que ya no se alimentan más y pasan al próximo estadio, que es el estadio de pupa. Este estadio de pupa eh, está se desarrolla, digamos, adentro de lo que denominamos pupario, que podría ser similar a lo que es un capullo, por ejemplo, en las mariposas. Y adentro de ese pupario se terminan de desarrollar todos esos caracteres morfológicos, es decir, se generan las alas, se generan las patas, y cambia, digamos, pasa de ser gusano a ser adulto otra vez. Entonces esta disciplina lo que hace es, en el momento en que es hallado un cadáver, Hmm. se levantan estos indicios entomológicos, ya sea en estadio de huevo, larva o pupa, y se mandan al laboratorio para analizar. Nosotros los entomólogos forenses o entomólogas forenses lo analizamos en el laboratorio y si podemos conocer qué edad tiene ese individuo, podemos saber entonces hace cuánto que está viviendo sobre el cadáver y así inferir lo que es la data de la muerte. Claro. Entonces en el laboratorio vamos generando curvas, tablas de crecimiento, porque lo más difícil, digamos, es poder inferir esa edad, estimar esa edad. Los insectos son ectotermos, que esto significa que su metabolismo y su desarrollo va a depender directamente de la temperatura externa. A diferencia de nosotros, por ejemplo, que nuestra temperatura corporal se mantiene constante, los insectos no. Entonces, a mayor temperatura, ese ciclo de vida va a ser más corto y a Hmm. menor temperatura, ese ciclo de vida va a ser más largo. Por lo tanto, es la parte más complicada, digamos, poder conocer qué edad tiene ese individuo, ya sea larva o pupa. Hmm. En el estadio larval, nosotros podemos observar algunos caracteres morfológicos como el peso, el largo, presencia o ausencia de ciertos caracteres en los espiráculos, que son unas estructuras que utilizan para respirar. Pero, ¿qué pasa cuando ya se transforma o pasa a este siguiente estadio de pupa? Ya esos caracteres ya no son visibles, porque yo les comentaba que todas esas transformaciones ocurren adentro del pupario. Sí. Por lo tanto, cuando llegaban pupas al laboratorio, cuando me tocaba a mí recolectar esas pupas, eh, y en el caso de una investigación forense, digamos, ya era menos preciso poder estimar qué edad tiene ese individuo y poder responderle al fiscal la data de la muerte. ¿Por qué? Porque como les digo, a simple vista no hay un cambio muy evidente, solamente un mínimo cambio de coloración, pero es los primeros días.
O Por lo sea, tanto, para entender algo, Ana, cuanto menos detalle ustedes lograban en esta especie de pupa, mosca o no sé, cosita que encontraban en el cadáver, cuanto menos detalle le daba eso, menos detalle, por supuesto, tenían de la data de la muerte. Entiendo que exacto. va por ahí. Y en lo que ustedes avanzaron, ¿qué fue? ¿Poder encontrar más detalle en esta pupa o en esto que se encuentra en los cadáveres y de esa manera Claro, poder obtener más información? exactamente. Lo que sí teníamos bastante información es qué características observar para poder conocer la edad, pero en el estadio de larva, como yo te comentaba, porque Sí, mientras más largo es, más tiempo tiene. Pero cuando ya pasa el estadio de pupa, que está dentro de como de un barril, un sí, pupario que es color marrón, ya nosotros no podíamos observar a simple vista cuánto tiempo llevaba en el estadio de pupa. sí, Entonces lo que hacíamos es, bueno, por lo menos esta persona lleva de muerto, supónganse 9, 10 claro, días, pero era un por lo menos, porque no sí, sabemos hace cuánto que está en el estadio de pupa. sí. Entonces lo que se nos ocurrió en el laboratorio con otras colegas, que esto me parece que es algo de particular que tiene este estudio, que es interdisciplinario, tanto yo que soy entomóloga forense, bióloga, con otras colegas que son genetistas y Mm, bioquímicas, pudimos pensar en un trabajo en el que podamos observar otra cosa y no estos caracteres morfológicos. mm, Entonces se nos ocurrió poder medir o cómo varía la expresión de ciertos genes a lo largo del estadio de pupa. Es decir, el ADN tiene que eh, avisar, digamos, o encender, por decirlo de alguna manera simbólica, o apagar algunos genes para que durante el estadio de pupa se expresen más o menos. Por ejemplo, genes encargados de que se generen las alas. Esas alas que en el estadio larval no existían, ahora necesitamos que se generen. Entonces, nosotros pensamos qué tipos de genes se pueden ir apagando o encendiendo durante el estadio de pupa y cómo va variando esa expresión de los genes. Por lo tanto, ya no era necesario observar la pupa externamente, digamos, o esos caracteres morfológicos, sino era cuestión de medir ese nivel de expresión génica. claro. Y Cambiaron lo el que hicimos, foco. Sí, Sole, cambiamos el foco. Sole. Ana, Sí, acá te saluda Sole Gori también, otra bióloga. Te ¿cómo andás? pregunto, te felicito, además, y te Gracias. pregunto también en particular, acá ustedes también eliminan la subjetividad, me imagino, ¿no? De también ver un poco cuál era esa morfología, que me imagino que de entomólogo en entomólogo puede llegar a variar algo, y van más a lo que es, bueno, la expresión génica, que los que laburamos con eso sabemos que no hay ahí tanto que discutir o tanta duda, digo, como para pensar un agregado más además bueno, de lo que lograron, ¿no? De utilizar la tecnología del ADN para poder ahondar un poco más. Sí, exactamente. Bueno, vos sabrás que los caracteres morfológicos utilizamos lo que son claves taxonómicas Ujú. y muchas veces uno lee y busca un carácter y de repente dice, bueno, yo lo estoy viendo así, ahora no sé Sí, si es así como me lo está diciendo la clave o no, digamos. Entonces, lo bueno de esto, como decís vos, es que estos estudios además son muy al detalle, muy, muy específicos, ante la más mínima contaminación, digamos, mm, ya no funciona, por lo tanto, por eso es tal cual. que nos llevó 4 años hacerlo, pero una vez que sale, estamos seguros de que está bien y que es muy objetivo, digamos, y escapa a lo que es el ojo de la entomóloga o el entomólogo. ¿Y la precisión son horas? Ustedes pueden llegar a decir fue tal la fecha, pero con una precisión de. Porque yo me quedé pensando en toda la explicación cuánto tiempo era el desarrollo, ¿no? Después dijiste 9, 10 días, o sea que podés ir quizás hasta, no sé, tal momento del día o hasta dónde te podés acercar. Sí, eso depende de varias cosas. Depende del tiempo que lleve esa Ujú, persona desaparecida, digamos, o muerta, digamos. ujú. Mientras mayor es el tiempo, obviamente menor es la precisión. Bien, Eh, También depende de los datos que tengamos nosotros de la temperatura, porque el tiempo de desarrollo, como claro. comentaba, va a depender directamente de la temperatura. Si el lugar del hecho o el lugar del hallazgo del cuerpo Mm, está muy cerca de la estación meteorológica, bueno, eso también nos va a dar mayor precisión. E claro. incluso si esa estación meteorológica tiene datos horarios, Ujú. también va a mejorar mucho la precisión. Bien. Así que, bueno, depende mucho de la otra información que tengamos. Ana, gracias por explicarnos todo esto y bueno, buenísimo Mm. que puedan avanzar en estas investigaciones y además que pueda contribuir a resolver procesos judiciales, investigaciones policiales. Gracias por todo el trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos tenemos que ir a una tanda, ya regresamos con mucho más temas. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.